A veces, la persona a la que le entregaste tu corazón desaparece de repente, sin palabras, sin explicaciones. Se vuelve frío, distante, como si todo lo que hubo entre ustedes nunca hubiera existido. Y lo más doloroso es que tú sigues pensando en él. Por dentro hay un vacío, un dolor silencioso y punzante. Tal vez lo estás viviendo ahora mismo y no sabes qué hacer. Pero esto es lo importante que debes entender. Hay una gran diferencia entre perseguir a alguien desesperadamente y actuar con sabiduría, con sangre fría, desde tu fuerza interior. La primera reacción es debilidad, es lo que aleja. La segunda es poder, es estrategia. Es una firmeza interior que no solo puede recuperar la atención, sino también encender en esa persona la duda, el arrepentimiento e incluso el deseo de recuperarlo todo. En este video analizaremos 5 pasos psicológicamente comprobados que no solo cambiarán la dinámica de tu relación, pueden cambiarlo todo. Si estás listo para actuar no desde el dolor, sino desde tu fuerza interior, este será tu video clave. Lo más sorprendente de este proceso es que ya no estarás persiguiendo a nadie, suplicando por atención o que regresen. Al contrario, será esa persona la que empezará a atormentarse con la pregunta: ¿cómo pude dejar ir a alguien así? ¿Qué he perdido? Porque lo que vas a aprender aquí no es un conjunto de consejos vacíos y superficiales de blogs, sino pasos cuidadosamente diseñados y profundamente elaborados. Están basados en una sólida base de psicología conductual, psicología analítica de Carl Jung, e incluso en neurobiología, que revela cómo nuestro cerebro reacciona ante la pérdida y la incertidumbre. Estos conocimientos son raros. Muchos ni siquiera han oído hablar de ellos, así que tienes una ventaja única. Tus acciones funcionarán en un nivel sutil, casi imperceptible, penetrando en el subconsciente y provocando cambios profundos en cómo te percibe esa persona. Quédate con nosotros hasta el final, porque la cuarta acción es un verdadero avance. Tiene el poder de crear un impacto emocional tan fuerte que incluso los corazones más fríos e indiferentes comenzarán a verte de otra manera, con respeto y hasta con nostalgia. ¿Alguna vez has sentido ese peso desgarrador de renunciar a alguien a quien le entregaste toda tu alma, en quien depositaste tus esperanzas y sueños? Quizás, en el silencio de tu dolor profundo y personal, te has hecho una pregunta angustiosa: ¿cómo lograr que esa persona finalmente comprenda lo que ha perdido? Y no se trata de querer vengarte o hacerle sufrir, sino de ese sentimiento silencioso e inextinguible que vive en lo más profundo de ti, que anhela ser escuchado, reconocido y comprendido. El gran psiquiatra suizo y fundador de la psicología analítica Carl Jung dijo una vez: lo que negamos en nosotros gana poder en el inconsciente. Esta sabiduría no solo aplica a nuestro mundo interior, sino que resuena profundamente en la dinámica de las relaciones, especialmente cuando hablamos de quienes nos rechazan. El rechazo no es un fin, ni una puerta cerrada, sino el comienzo de un proceso complejo y multifacético que, con el entendimiento correcto y una gestión delicada, puede cambiar completamente el equilibrio de fuerzas y darle la vuelta a todo. En este video no encontrarás consejos superficiales ni trucos manipuladores. Juntos, emprenderemos un viaje apasionante de autoconocimiento, donde la sinceridad y la autenticidad serán las claves para transformar la percepción de quien te rechazó alguna vez. Esta transformación no solo es posible, es inevitable si estás dispuesto a aceptarte a ti mismo y tu camino. Imagínate esta escena. Una persona que alguna vez pareció fría e inaccesible, de repente regresa a tu vida. Pero ahora no la atrae el brillo exterior ni las palabras, sino tu nueva y transformada esencia, tu fuerza interior y tu integridad. Ya no es una búsqueda desesperada de atención, sino un imán que emana desde lo más profundo de tu alma. Jung llamaría a este proceso individuación,
el despertar de tu verdadera y única personalidad. Dejas de depender de la aprobación ajena y alcanzas la integridad y la armonía interior. Es entonces cuando surge a tu alrededor una aura energética invisible pero poderosa, imposible de ignorar. El primer paso en este camino es una partida digna y el poder absoluto del silencio. A menudo, tras una ruptura dolorosa, buscamos respuestas de inmediato. Suplicamos que regresen. Buscamos un cierre para calmar el dolor. Pero Jung nos recuerda que es en el silencio, en las profundidades del inconsciente, donde ocurre la verdadera transformación, un renacer silencioso pero poderoso de tu esencia interior. Cuando te alejas de manera consciente y digna, sin suplicar atención ni buscar lástima, rompes el guión arquetípico habitual del perseguido y rechazado que la otra persona espera inconscientemente de ti. Y créeme, esto tiene un efecto profundo y desestabilizador en ella. Tu silencio se vuelve más fuerte que cualquier palabra o súplica. En el vacío de tu ausencia, la mente del otro empieza a llenar ese espacio con sus propias proyecciones, dudas y recuerdos distorsionados, y que aumentan el dolor de la pérdida precisamente porque te has ido. El silencio consciente no es pasividad ni huida. Es una presencia poderosa y no verbal que requiere fuerza interior, madurez y autocontrol. Por eso es tan poco común encontrarlo. Al negarte a jugar el juego predecible, rompes el círculo vicioso de la dependencia emocional. Dejas de ser algo claro y obvio para la otra persona, y eso hace que su mente empiece a buscar respuestas, a inquietarse y a replantearse las cosas, y ahí comienza la verdadera transformación. Jung decía, lo que resistes, persiste. Y aquí está lo importante, cuando dejas de resistirte al distanciamiento, cuando no persigues a quien se va, rompes ese vínculo energético que alimentaba el rechazo mismo. Es en ese momento cuando dentro de la otra persona comienza algo realmente fundamental. Imagina la confusión de quien esperaba tu reacción inmediata y desesperada, lágrimas, súplicas, llamadas insistentes o mensajes. Pero en lugar de eso, se encuentra con tu ausencia tranquila, serena y digna. No hay el guión habitual. Ella todavía me quiere, así que puedo manipular. Solo queda un vacío que no se puede llenar, controlar ni predecir. Y en ese instante despierta el arquetipo del cazador el instinto de alcanzar, atrapar, recuperar. Comienza una verdadera inversión de roles. Dejas de ser el rechazado y te conviertes en deseado. Pero sé muy cuidadoso, este silencio no es un juego ni una manipulación. Es un proceso interno profundo y sanador. Guarda silencio no para forzar el regreso del otro, sino para escuchar tu propia alma, comprender tus verdaderos deseos y necesidades. Y cuanto más te sumerges en ese silencio interior, más se aleja el miedo a la soledad, y más débil se vuelve la necesidad de buscarte en alguien externo. Jung enseñaba que solo cuando aceptamos valientemente la soledad y dejamos de temerla, nos liberamos de la sombra de la necesidad y la dependencia. Y es precisamente esta nueva postura, tranquila, íntegra y segura, la que comienza a tener un impacto profundo en la mente de quien se fue. Esta es la primera acción, partir con dignidad, no por orgullo ni resentimiento, sino desde un sincero respeto hacia ti mismo y tu propio valor. Este es el primer y más importante paso en el camino hacia la individuación, el retorno a tu esencia auténtica. Cuando la otra persona finalmente entiende que ya no dependes de ella para sentir tu propia integridad, aunque sea de forma inconsciente y renuente, en su alma comienza a surgir la pregunta: ¿acaso no fue él quien realmente perdió algo raro y verdaderamente valioso? En ese momento, la semilla del arrepentimiento despierta y empieza a germinar. La segunda acción es el renacimiento interior y la revelación de la autenticidad. Después del periodo de silencio comienza un proceso más profundo y transformador, un proceso de reconstrucción y renovación interior. El rechazo, aunque doloroso,
a menudo se percibe como un final, como una destrucción, pero Carl Jung veía en ese momento una oportunidad única para crecer. Él decía que una persona no alcanza la iluminación solo imaginando las partes luminosas, sino aceptando y reconociendo su oscuridad. El momento de dolor y destrucción no es un castigo, sino una poderosa oportunidad para integrar la sombra, los aspectos reprimidos, enfrentar los conflictos internos y comenzar a reconstruirse. Pero no para convertirse en una versión cómoda o agradable para alguien más, sino para revelar tu esencia verdadera, auténtica e íntegra. Y eso se convierte en tu fuerza, en tu irresistible poder. En esta etapa, restableces la conexión con esas partes de ti, sueños, intereses, pasiones que quizás dejaste atrás al adaptarte a otra persona. Tus deseos y pasiones olvidados regresan, reviven y se vuelven parte de tu nuevo yo. El rechazo no es un final, sino un espejo que refleja dónde te perdiste a ti mismo. Al recuperar tu verdadera identidad, basada en lo que realmente importa para ti, comienzas a irradiar una energía completamente diferente, la energía de la autenticidad y la autosuficiencia, que no suplica por apego, sino que atrae con su luz interior. Este es el segundo movimiento poderoso, provoca en la otra persona una verdadera nostalgia por ti, pero no por la versión antigua, sino por aquella que quizás nunca llegó a conocer. Tu transformación interior comienza a manifestarse hacia afuera, en tu actividad en redes sociales, en conversaciones casuales a través de conocidos en común, en esos pequeños detalles que llegan a él o ella como hilos invisibles. Todo esto se convierte en canales por los que se transmite tu nueva esencia renovada. Sin embargo, recuerda, no se trata solo de mostrar cambios, sino de ser esos cambios. De lo contrario, el inconsciente del otro sentirá al instante la falsedad y la desconexión entre las palabras y la verdadera energía. Jung decía, todo lo falso, tarde o temprano, se derrumba bajo el peso de su propia ilusión. Lo que es verdadero permanece y se fortalece. Tu nuevo yo debe ser vivo, orgánico y brotar desde lo profundo de tu alma. Es entonces cuando la otra persona comienza a sentir nostalgia. Recuerda momentos agradables y fantasea sobre cómo podría haber sido la historia si él o ella hubiera tomado otra decisión. La mente humana acepta con dificultad la idea de perder algo realmente valioso, especialmente cuando ese valor se revela solo ahora, después de que todo parecía ya superado y olvidado. Cuanto más brillante y fuerte se manifiesta tu integridad interior, aunque sea a través de pequeños detalles que parecen casuales, más la otra persona comienza a replantearse todo lo que hubo entre ustedes y a comprender la magnitud de la pérdida. Lo que antes parecía simple y reemplazable, de repente adquiere un valor profundo e indiscutible. En su alma se enciende un poderoso disparador emocional, el sentimiento de culpa por haber perdido justamente esa parte de la vida que ahora se vuelve vital e irreemplazable. Esto es el segundo acto, reconstruirse desde dentro, no para obtener la aprobación de otros, sino para convertirse en una persona íntegra y autosuficiente. Las personas que poseen esa fuerza interior no suplican amor, lo inspiran con su ejemplo y su armonía. Y es precisamente inspirando que te vuelves realmente inolvidable. La tercera acción es una explosión de tu energía interior, que nace de la autenticidad y una profunda resonancia. Hay algo invisible e increíblemente poderoso que conecta a las personas mucho más allá de las palabras o la lógica. Es la energía. Carl Jung, adelantándose a muchas teorías modernas de la física cuántica y la bioenergética, llamaba a este fenómeno sincronicidad, coincidencias significativas que no ocurren por casualidad, sino que llevan un profundo sentido y armonía interna. Cuando atraviesas la sanación interior tras el dolor del rechazo y comienzas a vivir en sintonía con tu verdadero yo, irradias una vibración completamente nueva, pura, sincera y poderosa. Aunque quien te rechazó no lo perciba directamente, empieza a sentir esta transformación porque algo cambia en la energía de tu presencia.
Tu influencia se vuelve magnética no por atributos externos, sino gracias a tu integridad interior y tu elevación psíquica. La persona que se ha encontrado a sí misma, que se ha atrevido a mirar sus propias sombras y salir renovada e íntegra, lleva un aura muda pero indiscutible de poder. Jung decía, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. En ese despertar, en tu renacimiento interior, ocurre una transformación radical de energía. Operas en un nivel nuevo dentro del inconsciente colectivo de quienes te rodean, incluyendo a quien alguna vez te rechazó. Esta etapa final es como una revolución silenciosa dentro de ti, pero con un eco ensordecedor hacia afuera. Cuando la dinámica de una relación cambia de forma tan radical que los roles habituales dejan de funcionar, la psique de la otra persona inevitablemente se enfrenta a una perturbación interna. Ya no puede apoyarse en tu previsibilidad, en la seguridad de tu disponibilidad. Donde antes había vulnerabilidad, ahora hay estabilidad. Donde había expectativa, ahora hay serenidad. Donde había necesidad, ahora hay autosuficiencia. Y eso desmantela la antigua estructura de poder. Rompe la ilusión de control que él o ella sostenía y crea ese espacio donde nace el verdadero arrepentimiento, porque ahora, frente a esa persona, ya no está alguien que podía ser ignorado, mantenido a distancia o usado como ancla del ego. Ahora se encuentra con una nueva identidad, íntegra, profunda, serena y por eso mismo, verdaderamente enigmática y magnética. La energía de esta transformación no necesita palabras. Tus acciones, tu postura, tu forma de hablar, tu silencio, tu mirada, todo comunica que ahora eres libre. No libre de él o ella, sino libre de tu propia dependencia. Y eso es precisamente lo que más teme quien alguna vez perdió a alguien que estuvo emocionalmente ligado. Jung decía que el sí mismo no es solo un concepto, sino un estado de centro interior, el núcleo al que regresamos cuando dejamos de buscar validación fuera de nosotros. Y es precisamente esa energía del sí mismo, la energía de alguien que se ha encontrado a sí mismo, la que es imposible de definir, pero absolutamente irresistible. Nadie olvida a quien se convirtió en su verdadero ser. Nadie borra de su memoria a quien, habiendo sido vulnerable alguna vez, llegó a ser internamente inquebrantable. Y ahí reside el verdadero retorno del poder. No cuando regresas a la vida de otro, sino cuando regresas plenamente a la tuya. La cuarta acción es la ruptura de un vínculo invisible pero palpable. Uno de los aspectos más profundos y a menudo subestimados del rechazo es la conexión energética inconsciente que sigue existiendo entre las personas incluso después de la separación física o la ruptura de la relación. Carl Jung comprendió muy bien este fenómeno, considerándolo una forma de vínculo arquetípico, algo que va más allá del pensamiento racional y se establece en las profundidades del inconsciente como un hilo invisible pero fuerte entre dos almas. Esta conexión, por lo general, se mantiene viva no por un amor genuino e incondicional, sino más bien por dependencia emocional, apego, expectativas no resueltas o incluso la necesidad de control. Mientras este vínculo exista, seguirás estando emocionalmente accesible para la otra persona, incluso estando a gran distancia. Tu energía, tus pensamientos, tus sentimientos estarán dirigidos hacia él o ella, manteniéndote en un estado de espera o dolor. La cuarta acción, por lo tanto, consiste en la ruptura consciente y decidida de ese vínculo energético silencioso, pero extremadamente poderoso. Esto requiere un acto de valentía interior, un verdadero dejar ir, pero no como un juego, orgullo o manipulación, sino como un gesto profundo y sincero de liberación ante todo para uno mismo. Jung afirmaba, lo que resistes, persiste. Y esto aplica plenamente a los apegos emocionales ocultos. Al aceptar la pérdida como una etapa inseparable del proceso de individuación, como parte de tu camino hacia la integridad, te liberas de la necesidad obsesiva de que la otra persona regrese.
Y paradójicamente, es en ese momento cuando realmente sueltas que el regreso se vuelve mucho más probable. Esta ruptura energética es percibida por la otra persona con una fuerza impactante. Él o ella suele darse cuenta de forma subconsciente e inexplicable de que ha perdido el acceso a tu mundo interior, a tu energía. Ya no existe ese cordón psíquico que garantizaba tu presencia incluso en el silencio o la ausencia de contacto directo. Ya no esperas, no te aferras, no insistes, y es precisamente esa ausencia absoluta emocional, energética y espiritual la que provoca una profunda conmoción en el inconsciente del otro. La psique de quien rechazó comienza a buscar activamente lo que ha perdido, como quien despierta de un sueño, y se horroriza al darse cuenta de que el valioso tesoro que tenía en sus manos ha desaparecido. Esta acción también es una poderosa manifestación de tu renacimiento interior. Romper el vínculo de dependencia no es simplemente rechazar al otro, es afirmar que tu alma está lista para algo más grande, para nuevos horizontes, para la verdadera libertad. Dejas de vivir en los recuerdos del pasado, no te quedas atrapado en él, y comienzas a construir activamente tu futuro, lleno de nuevos objetivos y sentido. El dolor que antes te hacía sangrar, ahora se convierte en una cicatriz, y esa cicatriz no es fea, solo es testimonio de tu resistencia y te fortalece espiritualmente. Las personas maduras llevan sus cicatrices como trofeos, como pruebas de batallas vividas y sabiduría adquirida. Y eso es profundamente magnético para quienes aún viven en la superficie de emociones no resueltas, prisioneros de sus complejos y gestalts inconclusos. Cuando rompes el vínculo de dependencia, te vuelves emocionalmente intocable no en el sentido de frialdad o indiferencia, sino en el sentido de completa integridad y autosuficiencia. Y para quien te rechazó, esto es un verdadero shock, porque en el fondo, el poder del rechazo residía precisamente en el control que el otro, o eso creía, tenía sobre ti. Cuando ese control desaparece, comienza una desesperación profunda, y es justo entonces cuando muchos regresan, pero ya no por amor, sino por el pánico de perder aquello que solo ahora han reconocido como algo vital e irreemplazable. La quinta acción, un impulso imparable hacia tu verdadero destino. La última y quizás la más poderosa acción en este proceso es una acción que no tiene que ver con la otra persona, sino exclusivamente contigo. Carl Jung enseñaba que el propósito más profundo de la vida de cada individuo es la individuación, el camino que conduce a cada persona a ser quien realmente es y a realizar su potencial único. Cuando comienzas a transitar este camino, el camino de tu verdadero destino, dejas de girar alrededor de la necesidad de aprobación, de confirmación externa o de que alguien regrese a tu vida. Simplemente comienzas a vivir de manera plena, vibrante y auténtica. Y eso, créeme, es un cambio revolucionario. La persona que vive anclada en el pasado, atada a él, inevitablemente se estanca y no crece. Quien avanza con valentía hacia su destino, hacia su propósito, inevitablemente prospera. En este nuevo estado de conciencia, dejas de esperar a quien no pudo verte ni valorar tu valor. Comienzas a verte con los ojos de tu propia alma, con los ojos de tu verdadero yo. Descubres en ti nuevos talentos latentes, defines tus verdaderos objetivos, reavivas pasiones olvidadas hace mucho tiempo. Tu vida se llena de un sentido profundo, no porque alguien haya regresado a ti, sino porque finalmente has llegado a ti mismo, a tu esencia verdadera. El rechazo, por doloroso que sea, en realidad sirvió como un poderoso impulso para tu renacimiento. El rechazo por parte de otra persona te mostró claramente cuánto te habías descuidado a ti mismo, tus necesidades y deseos, poniendo a alguien más en primer lugar. Y ahora has vuelto a ti, a tu fuerza interior y a tu integridad. A partir de ese momento, ya no hay necesidad de aferrarse a la esperanza de que el otro regrese. En su lugar, surge una verdadera abundancia emocional,
un estado de plenitud interior. Te conviertes en un imán natural. Las personas empiezan a percibir tu presencia como algo raro y valioso, porque no depende de nadie más. Se irradia desde dentro, desde tu autosuficiencia. Y lo más interesante es que justamente en ese momento de plenitud y armonía interior, quien te rechazó inevitablemente siente el peso de tu ausencia. Se da cuenta de lo que ha perdido, porque ahora ya no eres quien eras antes. Quizás ya no hay lugar para él o ella en tu nueva versión transformada de la vida. Esta quinta acción, un movimiento valiente y decidido hacia tu destino, es la más poderosa de todas. No porque provoque o manipule a alguien, sino porque te sana en los niveles más profundos. Cuando te sanas, te vuelves íntegro. Y cuando eres íntegro, quien todavía está fragmentado y vive en un estado de carencia y conflictos internos no resueltos, siente tu ausencia como un abismo enorme y abierto. Entonces, él o ella puede empezar a suplicarte que regreses, pero tú ya no esperarás ni buscarás eso. Esta es la verdad más profunda de todo este viaje. Quizás el mayor regalo que trae consigo el rechazo no sea la posibilidad de recuperar a alguien, sino la oportunidad de encontrarte verdaderamente a ti mismo, sanar después de la herida, liberarte de las dependencias y, lo más importante, amarte incondicionalmente. Cuando eso sucede, cuando encuentras la fuerza interior y el amor propio, todo cambia tanto dentro de ti como fuera. Quien te rechazó realmente puede volver, quizás incluso suplicar, pero tú ya has regresado a ti mismo, a tu verdadera esencia, y eso es lo que realmente te hace inolvidable. Ahora que has explorado profunda y detalladamente cada uno de estos 5 poderosos actos, es momento de mirar atrás y comprender verdaderamente lo que ocurrió dentro de ti durante este proceso transformador. El rechazo fue solo el gatillo, el impulso para el cambio. Lo que siguió fue tu propia recuperación profunda y plena. Recuperaste tu dignidad, reorganizaste tu mundo interior, silenciaste la necesidad obsesiva de aprobación externa y redescubriste tu valor verdadero e indiscutible. Eso por sí mismo ya es mucho más que cualquier regreso que alguien pueda ofrecerte, porque en el fondo del alma, el perdido no era el otro, sino tú mismo. Perdiste la conexión con tu verdadero yo, y ahora has regresado. Carl Jung nos enseñó que no hay despertar de la conciencia sin dolor. Sentiste ese dolor, lo sentiste tan profundamente como pocos, pero en lugar de quedarte atado a él, lo convertiste en un portal, en una puerta, y atravesaste hacia una nueva versión de ti mismo más consciente, más centrado, más íntegro. Ya no está quien antes suplicaba por atención. Lo más impresionante es que, al dejar de suplicar, te vuelves irresistiblemente magnético para quienes antes te ignoraban. Esto no ocurre por fuerza, ni astucia, ni estrategia, sino porque tu energía ha cambiado completamente. Tu alma ahora vibra en una frecuencia diferente, más alta, atrayendo armonía y autenticidad. Lo que has hecho aquí no es un juego para hacer que alguien regrese. Fue un viaje profundo y sincero, el regreso a tu verdadera esencia. Irónicamente, ese mismo regreso es lo que hace que otros deseen recuperar lo que perdieron en ti. Pero ahora, ya no necesitas amor externo. Tú mismo eres su fuente. Quien quiera estar a tu lado, tendrá que estar dispuesto a encontrarte en tu nivel, en tu profundidad, en tu luz, porque ya no eres el mismo, y eso es algo que a la vez asusta y atrae.